En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es la evolución de la computadora, cómo se ha ido desarrollando a través de los años y de las épocas y cómo ha influenciado bastante dentro de nuestras vidas. El ábaco se vio 500 años antes de Cristo. El ábaco fue el primer dispositivo que ayudó al ser humano en la resolución de los problemas aritméticos. Es un instrumento que sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas como las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones, y también otras más complejas como calcular raíces. Consiste en un cuadro de madera con barras paralelas por las que corren bolas movibles, útil para enseñar estos cálculos simples. Su origen se remonta en la antigua Mesopotamia, más de 2000 años antes de nuestra era. Luego de eso, también tenemos lo que sería la regla del cálculo, desde los años 1622. Esta es un instrumento que actúa como una computadora analógica, dispone de varias escalas numéricas movibles que facilitan la rápida y cómoda realización de operaciones aritméticas y aritméticas complejas como pueden ser multiplicaciones, divisiones y más. Sus escalas se han modificado con el objeto de ser adaptadas a campos de uso concretos como puede ser la ingeniería civil, la electrónica, la construcción, la aeronáutica y la aeroespacial, y también financieros y entre más. La escala más habitual ronda de los 25 centímetros de longitud o 10 pulgadas, que alcanza una precisión de 3 cifras significativas, existiendo versiones de bolsillo con precisiones menores que alcanzan aproximadamente los 10 centímetros. Su evolución histórica tuvo un momento álgido que coincide con el advenimiento a finales del último tercio del siglo XX de las primeras calculadoras electrónicas y de los primitivos ordenadores personales. Para el año 1642 tenemos entonces lo que sería la Pascalina. Fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer hombre que le dio a su invención fue máquina aritmética y luego lo llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Para el año 1834 sale la primera computadora digital. Era programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían en datos las instrucciones. En 1930 tuvimos entonces la máquina analógica, que también fue conocida como ordenador analógico. Es un dispositivo electrónico o hidráulico diseñado para manipular la entrada de datos en términos de, por ejemplo, niveles de tensión o precisiones hidráulicas, en lugar de hacerlo como datos numéricos. El dispositivo de cálculo analógico más sencillo es la regla del cálculo, que utiliza longitudes de escalas especialmente calibradas para facilitar la multiplicación, la división y otras funciones. En 1945 entonces tenemos la ENIAC, que fue la primera computadora electrónica. El ENIAC es el acrónimo de Electronic Numerical Integrator and Computer, en español, computador e integrador numérico electrónico. Fue una de las primeras computadoras de propósito general. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro de artillería destinadas al laboratorio de investigación balísticas de ejércitos de los Estados Unidos. Para los años 1951 y 1958 salió la UNIVAC, que fue diseñada como la primera computadora comercial fabricada en Estados Unidos. Esta fue entregada el 31 de marzo de 1959 en la oficina del censo. Fue diseñada principalmente por J. Presper Ector y John William Mauchly, autores de la primera computadora electrónica estadounidense, la ENIAC, la que acabamos de mencionar hace un momento. Durante los años previos a la aparición de sus sucesoras, la máquina fue simplemente conocida como UNIVAC. Se donó finalmente a la Universidad de Harvard y Pensilvania a la Z3 de 1941. Fue el primer computador operativo. Los pósteres fueron proyectos militares como el ENIAC y de 1946 u ordenadores de uso específico, mientras que el UNIVAC 1 compitió por ser el primer ordenador de uso general vendido comercialmente, pero perdió por un par de veces ante el británico Ferranti Mark I, vendido en febrero de 1951. Este utilizaba tubos al vacío, la primera generación de las computadoras como tal.
Luego se dio la segunda generación de computadoras entre los años 1959 a 1964. Eran rápidas y pequeñas, tenían nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel. El invento del transistor hizo posible una nueva generación de computadoras más rápidas, más pequeñas y con menos necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía. Las computadoras de la segunda generación también utilizaban redes de núcleos magnéticos en lugar de tambores giratorios para el almacenamiento primario. Estos núcleos contenían pequeños anillos de material magnético enlazados entre sí, en los cuales podían almacenarse datos e instrucciones. En los años 1964 a 1971, entonces inició la tercera generación de las computadoras, emergiendo con el desarrollo de los circuitos integrados pastillas de silicio, en los cuales se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes. Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones matemáticas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas y estandarizar sus modelos. La IBM 360, una de las primeras computadoras comerciales que usó circuitos integrados, podía realizar tanto análisis numéricos como administración o como procesamiento de archivos. La cuarta generación de las computadoras inició entre los años 1971 y 1980. Microprocesadores, chips de memoria, microminiaturización. Dos mejoras en la tecnología de las computadoras marcan el inicio de la cuarta generación, el reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por las de chip de silicio y la colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador y de chip hizo posible la creación de computadoras personales o las PC. Entre los años 1980 y 1999, entonces inició la quinta generación de las computadoras, y cada vez se hacía más difícil la identificación de las generaciones de computadoras porque los grandes avances y nuevos descubrimientos ya no nos sorprenden como sucedió a mediados del siglo XX. Hay quienes consideran que la cuarta y quinta generación han terminado y las ubican entre los años 1971 y 1984. Para la sexta generación de las computadoras inició entre los años 1990, que básicamente hasta los años 2021. Hasta la fecha, últimamente han aparecido en el mercado computadoras realmente portátiles de pantalla táctil y otros componentes atrayentes, pero lo básico no ha pasado por un nuevo cambio de fondo. Continuando con la tendencia de potenciación y mejora, básicamente generación de computadoras, es un término relacionado con la evolución y adaptación de la tecnología y la informática. Es decir, que cada avance importante, como la reducción del tamaño de los elementos tales como procesadores y memorias, así también como el aumento de su capacidad y velocidad, produce un salto generacional, y con cada uno de estos saltos los equipos informáticos y dispositivos electrónicos son cada vez más pequeños y económicos, garantizando de este modo que sea cada vez mayor la cantidad de consumidores que los compran. Realmente las computadoras y su evolución han marcado un gran uso dentro de todas estas generaciones. Ya ha venido desde los años antes de Cristo intentando ser que resuelva problemas aritméticos, matemáticos, pero ya en la actualidad es un dispositivo que es extremadamente indispensable para nuestro diario vivir.